Detesto volver a Estonia ¿Por? porque siempre me agarra como algo en el corazón, como que... Mi esposa me deja, me cambió por la amiga ahora. Yo ya no hago más parte de este canal. Volvimos a Estonia. Yo después de 4 meses, Mateo después de 8 meses, desde que nos mudamos. Hacía un montón que no veníamos. Sí, realmente. Pero yo planifiqué julio, el mejor mes históricamente. El verano. Soleado, verano, para ir a la playa. Miren qué lindo que está el clima. Cómo está el verano en Estonia, qué lindo. Pero está haciendo 15 grados y lluvia. Así Y que frío. no lo puedo creer. Pero bueno, no importa, mi amor. No importa. Vamos a sacar a la gente a dar un paseo. Así es, porque lo importante es que volvimos y este país tiene mucho cariño para nosotros, historias. Sí. Y hoy también vamos a pasear un poco y mostrarles lugares súper interesantes. Pero no estamos solos. Vinieron nuestros grandes amigos. ¿Otra vez? Ellos dijeron así: chicos, vamos a Estonia a visitar lo que es verano, que nos queremos broncear. La anterior vez vinimos en invierno Sí. y queríamos probar el verano, pero bueno. No lo siento tan distinto con el invierno, ¿eh? Miren lo bronceado que están los chicos con el sol que agarraron estos días. Igual, es lo que hay. Sí. Vamos a recorrer igual. Vamos a disfrutar igual. Sí, pensamos que les vamos a llevar a dar un paseo acá por lugares que no conocemos de Tallinn todavía. Ni Lisana ni yo. No, Lisana sí los conoce. Así que vamos. Vamos arrancando. Hoy vamos a hacer un paseo por toda la costanera aquí de Tallinn, la capital de Estonia, un país con 1.300.000 habitantes. ¿Y por qué vamos a visitar toda la costanera? Porque muestra muy bien la historia de este país, cómo ha transformado en poco tiempo, todos los edificios que una vez se utilizaban para fábrica y todo eso, hoy en día es como el centro urbano moderno con restaurantes y todo eso. Edificios de lujo. Cambió mucho este país. Muchos no sabrán Lisana porque hay mucha gente nueva en el canal, pero Lisana es de acá de Estonia. Yo me vine a vivir acá hace 5 años atrás y fue donde nos conocimos. Y desde que este país salió de la Unión Soviética cambió mucho y creció mucho. Desde el 1991 empezó a crecer y hoy es Una potencia mundial. Ah, no. Ay, Lisana, mirá el orgullo de Lisanita, ¿eh? Se pone orgullosa esa. No lo es, pero es irreconocible para las personas que vieron esa época, ¿no? Exactamente. Miren lo que es este clima, gente. Pleno verano, pleno julio. ¿Quién iba a imaginar? Yo no. Miren el cielo, el frío que hace. Yo estoy prácticamente temblando del frío ya. Sí. Y yo también. Desde que yo nací acá no me acuerdo en julio así. Para colmo no nos trajimos ropa de invierno porque yo dije, bueno, no va a ser frío. Voy en verano, pensaba unos 25 grados. Me estoy cagando de frío. ¿Y el viento? Y el viento que hay, terrible. No se puede creer esto. Mira el trencito que yo, es el trencito que yo agarraba para ir a trabajar, ¿ven? Ahí me iba a trabajar yo. Vos, Lisana, ¿cómo te sentís? Volver a tu país después de tanto tiempo en verano y Bueno, disfrutar de estos días. estoy disfrutando. Ya visité mi familia, visitamos, ya pasamos tiempo, fuimos de compras y todo. O sea, lo estoy disfrutando, pero hubiera disfrutado más con un clima como yo no lo conocía, ¿no? Porque cuando era pequeña, el julio era mes de vacaciones, playa todos los días. O sea, no una playa caribeña así, pero Las Estonias son bonitas, o sea, Tipo son más simples. 26 grados, el sol hasta medianoche, noches calentitos. Se podía bañar en el mar. Pero este año es atípico el verano. No vino el sol. No. Se tomó vacaciones. Se tomó vacaciones. Se fue a España, que hace un calor de chopar. Sí, total. Claro, veníamos de los 30 grados de Barcelona. 35. 35, wow. Casi 40. Pero igual Lisana cuando nos invitó nos mostró fotos del verano en Estonia. Sí, ¿viste? Y era súper lindo. Pero bueno, acá estamos. Pero donde hemos llegado es todo un proyecto nuevo que ha hecho la ciudad, porque esta zona es la zona portuaria, que antes era, como ven en las fotos, no había nada, era pura zona industrial, con barcos
Sí. lo que sea, ¿no? Como ya Simple. saben. Pero querían que conecte el terminal de cruceros con la ciudad y que sea una cosa sola, ¿no? Entonces acá han hecho todo ese lugar de los yates, los barquitos y este lado todo edificios modernos, nuevos, hermosos. Yo leí una cosa que me llamó mucho la atención, que estos edificios tienen túneles subterráneos que te llevan hasta los barcos, ¿es verdad? ¿En serio? Eso me pareció una locura. Eso es lo que dicen, pero como todavía no ha finalizado la construcción, no lo podemos averiguar. Pero quisiera saber también. Es como y muy innovativo. Y hay una cosa acá, chicos, que les voy a mostrar, que es muy curiosa, que está acá enfrente nomás y ya van a ver. Una cosa que yo lo vi solo en Estonia y yo no lo podía creer. A ver. Vengan a ver, mire, vengan, síganme los buenos. Mi amor, contale a la gente qué es esto que vos siempre me lo contás, todos los años me decís el Festival de Canto. Sí, en este lugar tan especial que tiene la ciudad desde el año 1869, cada 5 años hacen un festival de baile y canto folclórico, donde se reúne casi todo el país. Toda esta gente son los que cantan. Y de aquí para atrás todo el público. Entonces, para el estonio que independizó gracias a una revolución de canto, Pónganse acá, chicos, porque es algo realmente que esto algo pasó solo en Estonia y me pareció una locura. Ellos agarraron, se unieron todos de la mano, de acá hasta Lituania. O sea, imagínense que la gente se fue enganchando Una por la cadena. ruta sí. Sí. de acá a Lituania, o sea, los 3 bálticos, que eran los países ocupados por la Unión Soviética. Y empezaron a cantar para independizarse. O sea, ellos no es que fueron a una guerra, ellos se independizaron cantando. Wow. Bueno, pero ahora sí les voy a contar la sorpresa que les tenía. ¿Están viendo estas aguas acá? con gélidas. Con gélidas. Acá se celebró el Campeonato Mundial de Nado sobre Agua Helada. No, ¿en serio? Les juro por Dios, ¿Y a cuántos grados está? 0 grados el agua. En invierno lo hacían. En invierno se hace, el agua llega a tener hasta una capa de hielo y vienen y la rompen. Ay, qué frío. Y les voy a decir más. Yo digo, bueno, seguramente vendrá gente de Noruega, de Finlandia, de lugares fríos. No, había argentinos, uruguayos, gente de toda Latinoamérica vino, se tiraban a nadar acá. Imagínense que esta agua está fría ahora en verano, imagínense en invierno. Se tiraban y nadaban mariposa, espalda, crawl, hacían 4 vueltas ese nado de 400 metros, de 100 metros. Yo no lo podía creer. Esa gente salía del agua con la piel roja y se venía acá caminando y había una sauna. Y se metían a la sauna. Ay, Dios. Eso está bueno. Y nadaban. Yo digo, bueno, seguro van a nadar con ese traje entero, ¿no? De surf. No. En Zunga. Nadaban con la zunga brasileña. ¿En serio? Sí. Amigo, Dios mío, qué fue frío. sorprendente ver esa gente. ¿Lo Y viste en había- persona? En Sí, persona. vi- Y había vinimos. personas de 50, 60 años. Había chicos de 15 años. Había una chica de 14 años. Le digo, ¿dónde entrenás? Era de Argentina. Sí. Me dice, me voy a un río, el más helado que encuentro en Argentina, y entreno ahí. Que no se compara igual con esto en invierno, ¿no? No se compara. Ni cerca, diría yo. Ni cerca. Entonces, miren los deportes que hay, que uno no lo puede creer. Sí. Chicos, para mí, no sé si estoy... ¡Ay! No sé si estoy... No sé si ¿No estoy te loca, querés pero... nadar? No sé si estoy loca, pero ese puente me hace acordar al puente de la mujer. ¿Se le parece, chicos? ¿A dónde queda el En puente de la Buenos mujer? Aires. En Buenos Aires. En Buenos Ah, Aires. ¿en Puerto Madero? Sí, es Pero es igual. parecido, pero Es parecido, es verdad. chiquito. ¿Viste? Wow. Un pedacito de Buenos Aires en Estonia. Ah. Ahora, vengan que les quiero mostrar otro lugar de Estonia para los que se quieran venir a vivir acá. Porque mucha gente siempre escribe y dice en los comentarios, Mateo, ¿vale la pena mudarse a Estonia a vivir? ¿Vos recomendarías el país? ¿Es difícil emigrar? Yo les voy a contar todo lo que sé. Así que vengan conmigo. Miren, gente, esa empresa que ven ahí se llama Colbet. Es una empresa casino de acá de Estonia. Hay muchas empresas como estas acá que suelen contratar extranjeros para trabajar. Como ustedes saben que Estonia creció mucho con las startups, con la tecnología, y por ahí falta mano de obra. Y como tienen clientes en otros idiomas, traen gente de afuera. Lea también, mi amigo, él trabaja como nómada digital, como programador.
Los dos, con Anto. Los dos, con Anto también. Yo también. Entonces, él sabe de lo que les hablo. Y acá en Estonia, si ustedes quieren emigrar, hay dos formas. O tienen el pasaporte europeo, pueden vivir acá tranquilamente porque es parte de la Unión Europea. Sí. O la otra forma sería que los contrate una empresa de tecnología, que te consigan sponsoree. trabajo. Exacto. Que no es muy difícil porque está lleno de latinos acá viviendo. Y como vos también lo hiciste, ¿no? Yo me vine con el pasaporte europeo, Pero te contrataron. pero me contrataron muy rápido inclusive. Entonces, ustedes chicos que trabajan en el área de TI, ¿qué recomendación le darían a la gente ahí que está buscando vivir en Europa? O sea, ¿les dirían que vale la pena y que se puede? Bueno, particularmente de Estonia no sé tanto, pero sí sé que hay otros lugares como Dinamarca o Alemania que sí, si trabajas en IT, las ofertas que hay son un montón y no hay barrera idiomática porque se hace todo en inglés. Todo en inglés. Y muchas empresas hacen sponsorship, que es que te traen del país que seas. Obviamente sos lo suficientemente competente para el mercado, ¿no? Y te llevan y bueno, ya podés vivir en ese país. Sí, siempre decimos que lo más importante son dos cosas. Una, hiperespecializarte en un área, en este caso puede ser programación o algo así. Y segundo, saber inglés. Si tenés esas dos cosas es muy fácil. Bueno, no sería muy fácil, pero Bueno, pero no más es tan fácil, difícil, no es sí. imposible. Yo diría que Estonia para mí es uno de los países más fáciles para emigrar a Europa en la Unión Europea. Tiene mucho menos burocracia que los otros países europeos. Claro. Y acá se habla el estonio, pero no necesitas hablar el idioma porque yo hace 5 años que viví acá y nunca lo aprendí. Tere, kuidas läheb? Pagahasti, aita. Ma armastan sind, Suraita. mu kallis. No entendí nada. Yo le dije te amo y me dijo muchas gracias, así que ya saben cómo estamos, ¿no? No se respondió bien. Sí, pero más o menos. Acá hay 2 empresas que vienen un montón de extranjeros a trabajar, de Sudamérica especialmente. Wise, que es de transferencia de dinero, que es una empresa estonia que fue inventada acá, y Bolt, que es una empresa de transporte como el Uber, la competencia, que también fue inventada acá, y muchos extranjeros trabajan ahí. Si entran a las páginas, puede ser que hasta encuentren ofertas de empleo que ofrezca la recolocación y ustedes inclusive puedan candidatearse y venirse a vivir acá. Y yo les digo, recomiendo 100% este país para venirse a vivir, para crecimiento profesional, crecimiento económico y calidad de vida. Ahora, si sufrís del frío y de la falta de sol, puede ser un factor en contra, que deberías pensarlo antes de venir. Esa es la conclusión que llegué después de pasar 5 inviernos acá. Bueno, gente y chicos, ahora los trajimos con Lisana a uno de los monumentos más emblemáticos que tiene Estonia de la época soviética, que está abandonado. Pero la gente viene acá a usar el skate, los monopatines. Yo venía a pescar acá. Yo les voy a mostrar. Tiene mucha onda de skate para mí. Tiene onda Muchísima. skate, la Sí. gente viene a hacer como estos dibujos, a grafitear, O ¿viste? ver el atardecer y tomar algo. Exactamente. Se llama Lina Hall y fue construido para las Olimpiadas de Moscú en 1980. Y acá también se realizaron las competiciones de remo para las Olimpiadas de esa época. Y ahí adentro sí hay unas rejas, pero hay como un centro de convenciones, había una pista de patinación. Es medio fantasma ahora el lugar. Sí, te digo que se ve bastante abandonado. Sí, está totalmente abandonada. Y ahí adentro hay sillas, hay de todo. Y hasta se filmó una película que se llama Tenet de Christopher Nolan. ¿Y es de miedo? Ese director famoso. No, medio como ciencia ficción. Sí. Wow. Parece The Last of Us. Parece The Last of Us, sí. Parece Sí. como muy apocalíptico. Y hay gente que invade, rompen las cosas, se llevan, o sea, hay de todo, ¿viste? Yo les quiero mostrar un lugar ahora donde venía a pescar, que es por acá. ¿A pescar acá? Sí, ahora van a ver. Hay unos peces muy feos, ¿eh? Pero dicen que es rico. Miren, gente, ahí en la punta se ve el mar Báltico. Yo venía con mi caña. Era una caña que tenía varios anzuelos y va como a 7 metros hacia abajo. Mañana, si ustedes quieren y se suscriben al canal, les vamos a dar una sorpresa muy linda porque mi suegro nos va a invitar a pescar y tal vez Lisana traiga algo muy rico para probar, que es tradición de este canal y que lo van a probar los chicos. Y ustedes van a ver su reacción. Si quieren ver los chicos probando un delicioso surströmming, ¡Oh! ¿Por qué haces eso?
Ahí está. Ah. Suscríbanse al canal, gente. Suscríbanse. Si quieren verlo, ¿no es cierto? Sí. Y dejen en el comentario si queremos verlo. O pongan Surströmming. Surströmming, Porque es muy difícil escribirlo, ¿viste? Surströmming. como pueden escribirlo. Como puedan. Y vamos a ver cuál será la reacción. Así que suscríbanse. Un besito. Recién le contaba a los chicos que pasó algo que me dejó bastante helado. Porque, claro, nosotros venimos de países de Latinoamérica, además que es muy fácil que uno te mire a los ojos, ¿no? Cuando pasan caminando. Y recién pasó una niña, ¿qué tenía? 17 años. Y nada, con auriculares, caminando solita por acá, que no hay nadie, pero como que te miraban de lado, no te mira a los ojos de frente. ¿Cómo Entonces así? pasó como así. Como curiosa de ver qué estábamos haciendo, pero no te mira a los ojos. Sí, cuando yo conocí a Lisana era exactamente igual. Ella no es que miraba hacia los ojos de una persona o hacía contacto, es como que se sentaba y hacía así. Claro. O sea, sí, no es común que empezás una charla con alguien que no conoces, que, oh, ¿cómo estás? ¿Y qué haces con tu vida? O sea, no pasa. ¿Viste que en Latinoamérica te Sí. sentás en el taxi y ya te cuenta toda la vida? Acá digo que casi que nunca pasa. Sí, ¿no? Exacto. A mí también me llamó la atención, amigo, mucho. Pero lo que más me llamó la atención fue una vez ver un niño también así como esa nenita que venía en su bicicletita, vio una obra de arte pintada en una pared, paró la bicicleta, le puso la patita y se quedó así, mirá. Mirando la obra de arte como si fuera un adulto de 60 años. ¿En serio? La miró, la observó, se subió a la bicicletita y se fue. Wow. No sacó foto, nada. No. Wow. Yo digo, qué gente más desarrollada intelectualmente con esa edad haciendo eso. Cosas así que veían en historia como él, que te llaman la atención, cosas simples de lo cotidiano. Hicimos una parada de comida ahora, ya que estamos en la costanera, el mar. Siempre cerca del mar hay que comer pescado, así que acá tenemos un plato típico, un pescadito entero, riquísimo. ¿Qué les parece? Yo lo probé y me pareció riquísimo. A mí lo que más me gusta de la cultura de Estonia, que me explicó Lisana y siempre lo hacemos, es con la comida tomar un café, un cappuccino. Es genial, me encanta. ¿Pero no te pareció raro al inicio o te gustó de entrada? Porque a mí me pareció rarísimo. Al inicio me pareció raro, pero como me encanta el café, dije listo. Siempre que almorzamos o cenamos acá. Uno más café. para el día. Yo no sé si a la cultura nunca presté atención, pero yo lo hago porque es como un pensamiento muy racional y lógico. Si quiero un café sí o sí, pero por cultura del país no se podría, como en Italia, te miran mal. Entonces tengo que todavía pedir un agua, algo, pagarlo, aunque no lo quiero, y después un café, ¿no? Claro. Pienso lógico. Si yo no quiero el jugo, quiero el café, ¿qué hay problema? Está bien. Pero bueno, así que vamos a comer y después seguimos con el recorrido. Ahora seguimos conociendo más la costanera y hemos llegado a la cárcel Patarei, una cárcel que abrió en 1919, en la época de la Unión Soviética, y donde trajeron presos políticos, religiosos, opositores, y fueron encarcelados, torturados y pasaron muchas cosas oscuras. Y por eso hoy es un lugar tan histórico, emblemático de la ciudad. Está cerrada porque la están reformando para que después la puedan visitar a partir del año que viene. Imagínense el frío que hace hoy. Ahora, transpórtense a esa época, Y en invierno. en invierno, que no le ponían calefacción acá y los presos los dejaban ahí en condición inhumana en el frío. ¿Ustedes se imaginan lo que es estar ahí preso con menos 20? Inhumano. Y eso es lo que pasaba acá. Sí que me llama la atención que no se ve tan antigua y se ve muy bien mantenida, diría yo. Está en impecable estado. Porque toda esta fachada está renovada. Ah, ok. Entonces- ¿Para turismo? Sí, es un museo que lo están reformando. Antes se podía entrar y el año que viene abre otra vez. Pero por dentro, si vas al museo, hay la cárcel tal cual como era, ves ok. cómo era. Lo más trágico que viene una cárcel esta visitando en Estonia, Sí. la celda cajón. ¿Qué es eso? Era un cajón así pegado en la pared que te ponían preso dentro del cajón, era así, uno por uno, y vos te cansabas, querías dormir, no podías porque tu cuerpo no podía moverse. Ah, estando parado. Sí, entonces Wow. te obligaba a quedar parado por una semana, te dejaban así. No. Y está el cajón todo. Wow, eso es tremendo, ¿eh? Sí, No sabía. horrible. Existe, era de la KGB, Wow. la policía secreta soviética.
Miren, acá encontramos una ventanita en la vereda. Se puede espiar un poco cómo era por dentro. De terror esto. Parece que hay unas mesas de escuela ahí. Video Valve dice. Todo con cámara. Lo que sí decíamos es que acá se ve bien la parte que no está reformada, ¿no? Claro. La parte más original. Más original. La verdad que detesto volver a Estonia ¿Por? porque siempre me agarra como algo en el corazón, como que extraño mi país y me siento tan bien acá, es tan lindo, pero es como que me pongo sentimental, entonces me empiezo a pensar como que me quedo. ¿Pero cómo me quedo a vivir acá, decís vos? ¿Por qué? Sí, como que se me mezcla todo. Ah, se te mezclan los sentimientos entre Sí. Estonia y volver a México. Sí. Bueno, Pero entonces, Lizana, ¿vos qué sentís? ¿Que te quedarías a vivir para siempre acá? ¿Tendrías hijos acá? ¿O extrañas también México? Y ¿O la- te gusta el mix? La verdad que me confunde mucho, es como que nunca sé, no lo tengo muy claro. ¿Y crees que alguna vez lo sabrás? Espero. vos, Lizana, sentís que cuando estás acá te gusta acá y cuando estás en México te gusta México. Sí, Entonces un mix. Lo más loco de la cultura es tan distinta, ¿no? Es que Claro. es parecido y lo puedes comparar, Claro. ¿no? O sea, realmente son polos totalmente opuestos. sí. Podés vivir una vida de 6 meses y 6 meses. ¿Sabes qué? Siento también que Estonia, como es un país tan chico, con tan pocos habitantes, te da esa cuestión de como más es mi lugar, ¿entendés? Sí. No es una gran metrópolis que decís, Claro. bueno, no, nadie se conoce. Quizás te pasa eso, ¿no? Un Muchas poco de cosas. todo. Yo siento, ¿sabes por qué? Porque cada país o cada continente te ofrece algo. Sí. Sí. En México tenés la comida, la alegría de la gente, tenés miles de lugares para visitar, todos los finales de semana hay algo, el clima, qué sé yo. Y acá Lizana tiene su familia, Claro. tiene sus costumbres, fue criada acá, nació con los pinos, con, qué sé yo, con la tranquilidad que acá no hay Sí, gente, recuerdos, infancia. recuerdo infancia, entonces sí, Por eso. a cualquiera le pasaría eso, creo. Sí. Siento ¿No? que siempre va a ser el safe place. Como, ok, si en un lugar en el mundo volvés es donde naciste, ¿no? O sea, yo creo que lo entiendo, pues es como con lo que nos pasa a nosotros cuando volvemos a Argentina, cuando Mateo volvió a Brasil. O bueno, de hecho, quiero que cualquier persona de la audiencia también que haya emigrado alguna vez vuelve a sus países y es como, wow, tus costumbres, todo, ¿no? Sí, Así que... le agarra a todo el mundo eso. Mm. Se llama nostalgia, Como tiene Lisanita ahora. como tiene Lisanita ahora. Parecito. Ah, no. pobre Lisanita. Bueno, mi amor, siempre uno puede volver de vacaciones. Vengan chicos, esto les llama la atención. Sí, sí, recién decía, porque hay peces, pescados colgados. Estos son pescados secos, que es muy típico acá en Estonia, que lo pescan, lo dejan colgando con sal y cuando está listo es como un snack que vos empiezas a pelarlo y no sé, con una cervecita, algo, es salado, es muy Wow, rico. Nunca lo vi en mi vida. ¿Es típico de acá de Estonia o qué? Sí. Wow, Chiquísimo. ¿está rico? Sí. Mm. En vez de comerte unas papitas fritas, se comen un pescado así salado. seco. Lea, ¿Es rico? ¿Será que lo podés? es pruebo? súper rico. ¿Sí? Sí. Voy a comprar uno. ¿Qué querés probar, las mojarras o el pescado? ¿Esto es chiquito? Este, sí. Bueno, dale. Hello. I would like one of these. Is it nice? It's going to be my first time, so. First time to try it. Yeah. Very good. Okay. Something special. I hope so. ¿Cómo es que se llamaba esto entonces? Cuivatatutkala, pescado seco. Pescado seco. Wow, mirá cómo es. Oh, ¿Quieres probar antes primero? Para mí tiene olor a alimento de perro, pero... Sí, tiene olor a ¿se alimento de come perro. entero, Lisana? ¿Así nomás? Como están chiquitos. Ay, no puedo, ¿eh? Está bueno. Está bueno. Es salado, está bueno. Ajá. Es como unos chips de pescado en vez de pavo Sí. frito. Good. Yo paso. Lo que ¿No? sí No. nos deja un poco de aliento Ah, sí, sí. a pescado en la boca. Directo a cepillarnos los dientes, ¿no? ¿Te gustó, Lea? Me gustó, me gustó. Muy bueno. Bueno chicos, adiós, Geadalga, porque nosotras vamos a las uñas. A gastar. Bye. Seguir gastando. Sí, Bueno, bueno, nos vemos. Chao. Adiós, Santo. Bye, chao. chao. Pórtense bien, ¿eh? Bueno. Chao, gente. Me despido del video. Mi esposa me deja, me cambió por la amiga ahora. Yo ya no hago más parte de este canal. Bueno, Ah. chao. Chao. Vamos.
terminamos las uñas. ¿Listas? ¿Listas? Y ahora vamos a ir con los chicos, ¿no? Sí. Vamos a comer, a trabajar y mañana un día desafiante. Yo creo que deberíamos haber hecho las uñas después de mañana. Ya sabrán por qué dice Anto eso. Pero bueno, espero que les gustó el video. Denle un me gusta bien grande. Comenten algo, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Bye. Chao.